Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos un panel para abordar un tema que inquieta a todos los argentinos, que es precisamente la cuestión de Vicentín, una empresa que ha estafado a la nación argentina, que se ha endeudado, que ha incurrido en lavado de dinero, en su facturación, y está en disputa el derecho legítimo del gobierno nacional de intervenir y de expropiar una empresa que ya está en proceso de quiebra y que la única forma de poder salvar no solamente la empresa, sino los puestos de trabajo y además tener una empresa testigo en un lugar neurálgico como es el comercio exterior, como es el movimiento de puertos en la República Argentina, en momentos en que la pandemia demuestra la dificultad que tienen algunos sistemas para dar respuestas a las demandas de salud, a la demanda de presencia del Estado para resolver los problemas acuciantes de la vida y de la economía de los pueblos. Bueno, tenemos este debate en la República Argentina. Decíamos en el título, lo mencionábamos como de la forestal a Vicentín, y se cumplieron el año pasado 100 años del comienzo de la lucha en la forestal, que fueron desde el 1919 a 1921, y en este marco estamos nuevamente en un conflicto de envergadura en la provincia de Santa Fe, una provincia caracterizada por estas luchas que han tenido trascendencia e impacto nacional. Para analizar esta situación, tenemos esta composición del panel, donde nos acompaña la senadora nacional María de los Ángeles Acnum. Bienvenida, María de los Ángeles. Tenemos también al diputado provincial Carlos del Frade. Bienvenido, Carlos. Gracias, Champa. José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Bienvenido, José. También tenemos en pantalla a José Luis Libolti, coordinador nacional del Movimiento Campesino Liberación y secretario político del Partido Comunista de la provincia de Santa Fe. En breve se incorpora a este panel el compañero Daniel Jofra, que es secretario de la Federación de Trabajadores Aceiteros de la República Argentina. Bueno, si les parece, damos comienzo y vamos a presentar como primera participación a José Schulman, que además, nos vas a explicar luego, José, la Liga Argentina por los Derechos Humanos es querellante en la causa de Vicentín en la participación en la última dictadura militar, en el secuestro y desaparición de sus trabajadores. Es todo tuyo el micrófono, José. Bueno, anuncia Champa que se acaba de unir Daniel Jofra. Bueno, ahí se ha incorporado el compañero Daniel Jofra, secretario de la Federación de Trabajadores Aceiteros de la República Argentina. Bienvenido, Daniel. Ahora le damos la palabra a José Schulman. Le pedimos a los demás participantes que mientras esté hablando José, tengamos cerrado el micrófono. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un verdadero honor y un gusto. Hace muchos años que no vivo, me siento santafesino y por razones particulares, personales, sufrí la represión en la ciudad de Santa Fe y conocí en condiciones extremas, en un centro clandestino, en la sala de torturas, a algunos de los compañeros obreros de Vicentín que en el 76 y en el 77 fueron detenidos, presos, torturados, secuestrados. Creo que conviví con ellos en La Guardia, en la Cuarta, Boulevard Savalle y Tucumán, Santa Fe, después en La Guardia, Infantería, al lado de la cancha Colón. Un tiempo en la cárcel de Coronda, incluso con algunos de ellos en la celda.
Y bueno, me enseñaron un chamamé en guaní, que es lo único que sé, y me inspiraron mucho a conocer la historia, ¿no? Estamos en una zona, o discutiendo sobre una zona muy particular de la Argentina, muy particular de la provincia de Santa Fe, casi diría que con pocas similitudes con la zona de Santa Fe o de Rosario. En realidad, Avellaneda, Reconquista están en lo que geográficamente, históricamente se conoce como el Gran Chaco. Y desde el punto de vista, si hablamos de derechos humanos, hay que pensar en la mayor de la violación de los derechos humanos, que es un genocidio, la destrucción de un grupo nacional. Y esa zona conoció dos genocidios, sufrió dos genocidios, ¿no? Los españoles tardaron mucho en ingresar al Gran Chaco, les costaba los bosques, les costaba la selva, tenían miedo a los espíritus de bosques. Finalmente rodearon la enorme zona que va desde Salta hasta Paraguay y a finales del siglo XIX ingresaron militarmente y no es casualidad que las ciudades lleven nombres de guerra, ¿no? Reconquista, Resistencia y otras, ¿no? Allí se produjo el exterminio de cientos de etnias y de lenguas y marcaron el destino de esa zona, ¿no? La continuación de ese genocidio fue un acto que creo que debemos insistir en explicar, en denunciar. Bueno, si está Carlos, es una garantía de ello. Yo lo conocí cuando era muy jovencito en Santa Fe, Gastón Gori, uno de los primeros que escribió sobre la forestal. Gastón vivía a una cuadra de Canal 13, me acuerdo como si fuera hoy, y íbamos a la casa que nos mostraba documentos. La provincia de Santa Fe fue obligada a endeudarse, no tenía necesidad, no pudo pagar la deuda con los ingleses y de una manera que hoy puede parecer insólita, entregó una superficie similar a la de Bélgica, enorme, en donde se asentó una empresa inglesa que producía tanino del quebracho y bueno, transformó esa zona en un verdadero campo de explotación. Ahí fueron disciplinados los restos de los pueblos originarios, que eran los únicos que podían entrar al bosque a charro, ¿no? Todavía, cuando yo caí preso, había hacheros, y de hecho, ahora me acuerdo que había un compañero López, un hachero de la cuña boscosa que estaba allí en Colón con nosotros. El destino de Reconquista como que estaba en el borde de esa operación militar. Luego, en los años 50, volvió a quedar en el borde, porque de acuerdo a las doctrinas militares de la época, la Argentina tenía como hipótesis de conflicto la guerra con Brasil. Se dividió la Argentina en 5 zonas militares y se instaló una base aeronáutica en Reconquista que actuaba como frontera, en verdad, como límite aéreo de la Argentina. Esa base va a ser el centro del plan de exterminio cuando comienza en el 75, 76, la represión estatal contra los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos. Del norte santafesino salió la primera marcha importante de resistencia a Onganía, la Marcha del Hambre, 1968, Villa Ocampo, Santa Fe. Fue la primera vez que participé de una actividad pública, política, ahí conocí a los curas del tercer mundo. Algunos andan por acá todavía, en Buenos Aires, que participaron en esa experiencia. En los años finales de los 60, la iglesia desplegó un trabajo enorme en el norte, con Incupo, con la educación popular por radio, y ahí creció un movimiento popular extraordinario, ¿no? Con una de ellas, con Alicia López Rodríguez de Garrahan, estuve secuestrado en la Cuarta y fue asesinada. Allí ella era la directora del periódico de los trabajadores rurales del norte y había ido a esa zona invitado por la iglesia.
Vicentín fue parte del genocidio, del plan de exterminio, por diversas razones. La razón más contundente y que nosotros pretendemos demostrar en la causa judicial, que se desprende de la histórica causa 50. La causa 50 investigó los crímenes de aeronáutica en la zona, y es aeronáutica porque los militares se repartían las zonas de acuerdo a quién estaba ahí, y a aeronáutica le tocó Reconquista Avellaneda, y de hecho en la base aérea torturaron compañeros y bueno, hicieron los crímenes de Estado que creo que casi todos conocen. Nosotros tenemos identificado al jefe de Relaciones Laborales de Vicentín, que se llama Tonietti. Lo hemos, hay varios compañeros que lo han denunciado como el responsable de su encarcelamiento, y esperamos poder probarlo en la reapertura de la causa que puso el fiscal Salum, al cual respetamos, conocemos como comprometido con la verdad. Con él trabajamos en la causa 50 y en una causa que ahora se va a revalorizar, que es la causa Gil. Gil era un servicio de inteligencia que en el año 2010, 2011, se dedicaba a amenazar a testigos de los juicios de Lesa, y en su declaración legal ante el juicio oral que se llevó adelante en la ciudad de Santa Fe, él declaró que se había infiltrado en Vicentín en el año 76 como parte de su trabajo de espía. Es decir, lo que quiero decir, a ver, no es que nosotros estamos haciendo bandera con una causa para decir algo. Seriamente tenemos pruebas, tenemos testimonios, tenemos modos de probarlo, y bueno, vamos a trabajar. Ahí se ha presentado la Federación Obrera Aceitera y vamos a coordinar con ellos y con los sobrevivientes, por lo menos con lo que más conocemos, con Venturini, con Zarza, que los saludamos y reconocemos su enorme valor en haber denunciado los crímenes de Vicentín siempre. Yo conocí la historia de Vicentín en 1976. No me van a contar que es de ahora. Y creo que me parece que me deben quedar un poquito de tiempo, aunque seguro que Carlos va a abundar en esta historia. Hemos como estudiado casi siempre los mismos temas, aunque él, bueno, es mucho más sistemático que yo, lo reconozco. A mí me parece que hay que hablar de una categoría social, sociológica, en los años 60 tuvo cierta importancia, y en los años 70, que era la categoría burguesía del litoral. En la academia se había elaborado un concepto sociológico que daba cuenta de una burguesía que había crecido por su esfuerzo, que había sido inmigrante y que por su trabajo se había transformado de pequeño campesino, el Grito de Alcorta, Federación Agraria, las cooperativas, y se había transformado en un sujeto económico importante. Bueno, la verdadera historia de la burguesía litoral no es esa. La verdadera historia de la burguesía litoral, que sus principales dirigentes se aliaron al golpe de Estado, se complotaron con los militares, asumieron el programa económico de Alfredo Martínez de Oz, se legitimaron el golpe de Estado, denunciaron a los obreros y se enriquecieron de una manera tremenda con las medidas que Martínez de Oz tomó para destruir lo que había logrado en 50, 60, 80 años de intervención del Estado en el comercio exterior, en la Junta Nacional de Grano, en los puertos estatales, y en algo que, bueno, los otros días escuché que el gobernador Perotti intervino en el puerto de Reconquista, dado que la propia Patricia Bullrich confesaba que no había ingresado jamás un prefecto a esos puertos, ¿no? Entonces, a mí me parece que discutir la creación de todas las reglas, de todas las leyes, que de una manera no solo simbólica, el macrismo
recuperó el programa económico de Martínez de Osos. No solo en términos de negacionismo, como intentaron a Bruj y muchos otros funcionarios que intentaron banalizar los sufrimos y intentaron discutir si eran 30.000 o 29.500 los desaparecidos, sino que hay que explicar mucho que Macri recuperó el plan económico de la dictadura y que por eso volvió a crecer Vicentín, porque destruyeron los controles sobre el comercio exterior, destruyeron la Junta Nacional de Grano, destruyeron todo lo que sea, bueno, Senasa, todo lo que tiene que ver con el comercio, de lo que 200 años después sigue siendo la principal forma de obtener ganancia de la burguesía argentina, que es producir en el campo productos agrarios del comercio internacional. Entonces, nosotros lo que pretendemos con esta querella, y haremos todo lo posible, sabiendo que no es fácil, avanzar. Llevamos 10 años a causa por Hacienda, mantuvimos anteayer una reunión con los fiscales, pero llevamos 10 años en esta causa. La inauguramos en 2010 con compañeros que ya no están. Carlos Sosa, secretario de Unión Ferroviaria de Villa, que falleció. Alberto González, obrero de Hacienda, que falleció. Bueno, Piccinini, que está en una situación de capacidad, bueno, sabiendo quién era Pichi, su estatura enorme, intelectual, ¿no? Hoy no puede. Y persistimos, ¿no? Ojalá que la causa de Vicentín no dure 10 años, pero sí le decimos que si tenemos que estar 10 años querellando, estaremos, y que hemos aprendido a conquistar la verdad porque nuestro pueblo tiene memoria y, bueno, algunas veces logramos justicia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José. Vamos a darle la palabra ahora a Carlos del Frade. Carlos, diputado provincial y miembro de la comisión de diputados que está investigando y que está siguiendo el tema de Vicentín. Adelante, Carlos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. La verdad que es un gustazo estar aquí compartiendo este espacio y está muy bien que José haya comenzado con todo lo que tiene que ver con la investigación y por todo lo que le ha puesto el cuerpo al amor que tiene por la clase trabajadora y por el pueblo argentino. Así que es un privilegio estar aquí después de José. Vamos a decir simplemente lo que se está moviendo en el presente en torno a Vicentín, porque creo que ahora no solamente tenemos que ganar la calle, como vamos a hacer el 9 de julio, nosotros vamos a estar en Reconquista acompañando a las compañeras y a los compañeros aceiteros, sino que hay que ganar la calle de la cabeza. Esa es la fundamental para ganar a las grandes mayorías. Brevemente, Vicentín es el ejemplo del capitalismo nacional que ha crecido fundamentalmente con el auspicio del Estado. Siempre usó al Estado Vicentín. Y especialmente durante las dictaduras, en la década del 60, con el Onganiato que le dio tierras para sacar el algodón para su empresa desmotadora. Hay que decir eso, Vicentín empieza con 2 negocios, acopio de cereales y desmotadora de algodón. Por eso el Onganiato, a través del contraalmirante Eladio Vázquez, que asume la intervención en Santa Fe, le da tierras, especialmente en los 2 grandes departamentos del norte de la provincia, general obligado. En el 76, como dice Schulman, se produce las 22 personas secuestradas, torturadas en distintos lugares de la provincia de Santa Fe, que eran las mismas que habían tomado el sindicato aceitero de la ciudad de Reconquista en el año 1973. Esto es fundamental porque es Vicentín la que ya está preparando la lista de quienes después van a ser secuestrados por la dictadura. Una vez más, los titiriteros de los perversos títeres que secuestraron son siempre los delincuentes de guante blanco del poder económico. Esto es muy importante. Como consecuencia de semejante colaboración con la dictadura le regala el salto cualitativo y cuantitativo. Puerto de aguas profundas en el río Paraná, en Ricardone, y empieza allí el otro Vicentín, el Vicentín que empieza a transnacionalizarse, como hicieron todos los grupos económicos. Vicentín es muy parecido a Sindar, muy parecido al Ingenio Ledesma, muy parecido a todas esas empresas que empiezan regionalmente y luego se transnacionaliza con la ayuda de la dictadura, a quien ellos también colaboran secuestrando al objetivo del golpe,
jóvenes trabajadoras y trabajadores con ideas revolucionarias. 6 de cada 10 desaparecidos eran trabajadoras y trabajadores con ideas revolucionarias. Como bien dijo José Alfredo Martínez de Oz, ministro de Economía, en 1979, saca a la Junta Nacional de Granos del monopolio del control del Estado, empiezan los puertos privados y allí en el 79 Vicentín tiene su puerto, empieza la exportación. 3 años después, nada menos que Domingo Felipe Cavallo, a cargo del Banco Central de la República Argentina, estatiza la deuda de 600 empresas, entre ellas Vicentín, que tenía una deuda en aquel momento de $2 millones. La deuda privada de Vicentín nacionalizada, el Estado bobo y cómplice haciéndose cargo de la deuda de Vicentín. Viene la década del 80, década del 90, ahí comienzan la diversificación de economía. Vicentín empieza a tener más de 10 empresas en los años 90 y empieza el proceso de fuga de capitales sobre el año 2000. 2001, Vicentín termina fugando $135 millones. Otra vez el Estado bobo y cómplice se hace cargo de esa fiesta privada de Vicentín y otra vez la gente, el pueblo de la Argentina termina pagando esa estafa. Y otros 19 años después, ahora Vicentín, después de ser la primera agroexportadora de la Argentina, la primera de las 13 agroexportadoras que tiene la Argentina, con un balance que presentó, el último que presentó el 31 de octubre del 2018, presenta 118.000 millones de pesos de facturación a razón de 224.000 pesos por minuto. Digo esta cifra de la facturación por minuto de Vicentín porque hoy le están pagando a los trabajadores de la algodonera de Avellaneda nada menos que 125 pesos la hora y ellos facturan 224.000 pesos por minuto. Ganó Vicentín en ese año 2018 30.000 millones de pesos. Un año después, y Chirolas, hoy Vicentín presenta un endeudamiento de 1.350 millones de dólares. En el medio de esto aparecía una pregunta básica: ¿dónde está la plata? ¿Dónde fue a parar el dinero de la primera agroexportadora? Y empiezan a aparecer las respuestas en 3 juzgados procesales penales: Nueva York, Asunción del Paraguay y Capital Federal. En esos 3 juzgados aparece una información clave que lo da la Procuraduría de Investigación Administrativa del Banco Nación, con un dato fundamental que hay que socializar, porque la gente va a dejar de ser llevada de las narices cuando empecemos a democratizar la información. Entre agosto y diciembre de 2019, Vicentín fugó 790 millones de dólares. La cifra es contundente. No es crisis, no es endeudamiento, sino que es un autorrobo, una fuga de capitales a través de paraísos fiscales donde ellos habían constituido empresas offshore. En el año 2005, Vicentín constituyó la offshore Nacadíes Overseas en Panamá. Y 2 días antes de lo que significa la cesación de pagos, el 3 de diciembre de 2019, radica Nacadíes Comerciales desde el Uruguay en Irigoyen 298 de Reconquista. Busqué en el mapa y esa dirección, Irigoyen 298 de Reconquista, es la dirección de Friar, el frigorífico que Vicentín compró en el año 2004. Fue groserísima la maniobra cuando nosotros lo detectamos y lo descubrimos en el boletín oficial de la provincia de Santa Fe. Y ahora comienza a saberse, a partir de las investigaciones que se hacen especialmente en Estados Unidos por los acreedores extranjeros. Usted tenga en cuenta que 300 millones de dólares le debe Vicentín al Banco Nación, pero a los bancos extranjeros le debe mucho más dinero, aunque no en su totalidad completa uno solo como el Banco Nación, que es el principal acreedor. Pero a los otros han generado lo que ellos llaman un discovery, abren el secreto bancario y se empiezan a ver otras novedades. Vicentín abrió cuentas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, esta de Panamá, incluso algunas en Suiza, en donde comienza a aparecer que las ganancias las trasladó a través de otro grupo. Los que están hoy en lo que se llama el proceso preventivo es lo que se llama Vicentín SAIC, 20 empresas. En esas 20 empresas aparece el universo social. 7.000 trabajadores concretos en la provincia de Santa Fe, más 21.000 más indirectos, un universo de 30.000 familias. A eso hay que sumarle 2.638 acreedores, de los cuales
1.895 son productores del campo real, concreto, de la provincia de Santa Fe y de Córdoba. Por eso cuando el 20 de junio volvieron a matar a Belgrano, juntando la bandera de Belgrano con la bandera de Vicentín, la gente del campo no salió, porque como bien dijo el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, no podemos ir a aplaudir a nuestros estafadores. Eso es sentido común pleno y creo que le vamos a ganar la calle de la cabeza a medida que podamos democratizar esto. Un deseo ferviente, que todo lo que venimos laburando con la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados le sirva ya como argumento a la bicameral que está impulsando Marilyn y otras compañeras y otros compañeros. No se puede empezar de cero. Tenemos que dejar de ser el país profundamente unitario que somos y tener en cuenta todo este laburo que venimos haciendo, porque del otro lado están estos delincuentes de guante blanco que fueron desaparecedores en los años 70 y que hoy son lavadores y fugadores de dinero. La otra cara de la moneda. 3 temas nos empuja a pensar Vicentín. 3 temas. ¿Qué pasa con los puertos en la Argentina? Una moneda, 2 caras de la moneda, lo que entra y lo que sale de forma legal, pero también lo que entra y lo que sale de forma ilegal. Ahí se manifiesta el macrismo explícito. El macrismo explícito fue enero del 2016, eliminación del SENASA. Entra y sale cualquier cosa de los puertos argentinos. Por eso en el puerto de Reconquista recientemente intervenido es muy importante saber si hasta el 2004 hay actividades legales, pero del 2004 hasta ahora no lo hay, ¿qué hubo en el puerto de Reconquista? Sí sabemos algo. Desde el 2004 hasta el presente hay una decena de causas de chicas prostituidas en la zona del puerto de Reconquista. Sí sabemos que hay más de 15 causas vinculadas a lo que significa el tráfico de marihuana y cocaína desde el puerto de Reconquista, en donde un juez federal, Aldo Alurralde de Reconquista, llegó a juzgar al ex gobernador de Corrientes, Colombi, como capo de una organización narco a través del puerto de Reconquista. ¿Quién manejaba el puerto de Reconquista? Río Norte. Una de las 20 empresas del grupo Vicentín SAIC. Las 2 caras de la moneda del puerto. Una cara, los negocios legales. Lo otro, lo ilegal. Narcotráfico y contrabando de armas. Eso que se come la vida de nuestras pibas y nuestros pibes en las distintas ciudades. Discutimos con Vicentín. Entonces, puertos, tierra, ¿qué se hace con la riqueza de la tierra argentina? Y después sistema financiero. Basta de ley de entidades financieras que desde la dictadura hasta acá hace que el Banco Nación se haya convertido como un socio bobo de Vicentín a partir de la orden que le dio el ingeniero Mauricio Macri. Más que nunca, intervención, profundizar la investigación. Fase 1 del caso Vicentín, intervención. Segunda fase, debate en el Congreso de la Nación. Eso es lo que la ley de expropiación hace. La ley de expropiación no es sinónimo de confiscación, es abrir el Congreso para que democráticamente participen todas las voces de la democracia para saber qué tipo de empresa queremos de Vicentín. Es lo más democrático. Salir del Congreso equivale a ir a una mesa chica en donde ellos van a pedir impunidad y que los dejen seguir con los negocios. Queremos el debate democrático y que el Estado reinstale su idea de ser inteligente, de ser promotor y que sume a productores, a trabajadores y también, por supuesto, a las cooperativas. Vicentín tiene que salir bien, porque se juega una vez más la idea de que la Argentina es la propiedad privada de unos pocos o el deseo de las mayorías de vivir para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. En este panel tenemos representados prácticamente a todos los sectores que vos mencionás, Carlos, de la participación en una construcción democrática, de recuperar los atributos de un Estado que fue atacado profundamente por estos últimos 4 años del neoliberalismo, pero que indudablemente no es solamente de estos últimos 4 años, sino que el desmantelamiento adrede, generando esa matriz para abrir paso a las políticas neoliberales, podemos decir que empiezan a constituirse desde el golpe del 62 en Argentina. La participación de dictaduras contra los intereses nacionales y soberanos de nuestro país. Ahora le damos la palabra al compañero Daniel Jofra, que es secretario de la Federación de Aceiteros de la República Argentina.
La situación de los trabajadores, me imagino, Daniel, es realmente muy preocupante. Inclusive también estaban intentando manipular desde los sectores afines ideológicamente a la empresa Vicentín el número, si eran 7.000, si eran 21.000, realmente son muchos, no solamente los directos que están en la aceitera, sino que hay muchos trabajadores que dependen de esta gran empresa y de que siga funcionando, no en la forma que lo venía haciendo, sino en un carácter de producción. Y, por supuesto, nosotros aspiramos que sea con el control del Estado, de los trabajadores, de las cooperativas. Tu palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, José, que me invitó a participar de este debate. En realidad voy a hablar en nombre de los trabajadores, porque estoy en contacto permanentemente con ellos y porque sé cuál es la situación que ellos están atravesando, no solamente a partir de la intervención del Estado el día 8 de junio, que es donde empezó toda esta movida particular que no se veía o que no la veíamos desde hace mucho tiempo. Por lo menos los trabajadores no veíamos de que un gobierno intervenga en una empresa que estaba concursada y que peligraba realmente la estabilidad laboral de todos los trabajadores, no solamente de los aceiteros, sino de todas las empresas que tiene esta empresa, que si bien es nacional, tiene contactos en todo el mundo como para poder ser también multinacional. Para nosotros es muy importante de que los gobiernos intervengan, no solamente en Vicentín, sino en todas las empresas. Creemos que debería ser una política estatal, una política nacional, de que se intervenga en todas las empresas que estén en estas condiciones. Consideramos de que el problema de la sociedad y la falta de trabajo no es solamente Vicentín, sino todas las empresas que han quedado en los últimos años, que han quedado cerradas, producto de la inoperancia de los distintos gobiernos que han conducido a nuestro país. Puntualmente y particularmente en Vicentín, nosotros nunca hemos tenido problemas con la empresa para el cobro y para el cobro de los haberes y el tema del cumplimiento del convenio colectivo. Sí, a partir del estrés financiero que se declaró en diciembre del 2019, hemos empezado a tener problemas para que los compañeros puedan cobrar, y la incertidumbre también de saber qué es lo que iba a pasar con Vicentín. Y acá se plantea una situación en la cual creo que muy poca gente sabe qué es lo que está ocurriendo, por varios motivos. El primer motivo y el principal es que el gobierno tampoco dice mucho de lo que está sucediendo y de cómo sigue este proceso de intervención. Si que realmente sigue, si que realmente un juez está en condiciones de devolverle a la empresa la posibilidad y la dirección de donde ellos llevaron a una empresa prácticamente a un estado de quiebra. A partir de ahí, nosotros consideramos de que Vicentín no puede dar la garantía de que va a hacer las cosas bien, porque no la hizo. O sea, prácticamente está manejando una empresa quebrada y que está concursada y que tiene mucha gente pendiente de qué es lo que va a ocurrir, si realmente le van a poder pagar. O sea, acreedores que realmente, que no son acreedores que tienen mucha plata como los bancos, sino que dependen del pago de lo que le han vendido, de los cereales, del fruto de su trabajo, para poder seguir subsistiendo, que en su gran mayoría son los trabajadores, el Estado y también los productores que le han vendido su cereal, confiando de que le iban a pagar y no le han pagado y están a punto de quebrar. Entonces, estamos viviendo una situación bastante compleja. ¿Qué es lo que pasó con Vicentín a partir de
de la intervención del Estado, se dividieron las aguas nuevamente, ¿no? Como en el 2008 con la 125, hay gente que defiende una postura, hay otra que defendemos otra. Nosotros defendemos la postura de intervención del Estado, porque consideramos que del otro lado hubo un fraude hacia el Estado, un fraude que seguramente si investigan como lo hace Carlito el Frade, como lo hace Lozano, como lo hacen muchos interlocutores que son los que nos brindan información permanentemente como para poder defender una postura sabiendo qué es lo que está pasando, han incurrido en muchos aspectos a una defraudación total de toda la gente que ha confiado en Vicentín. Obviamente que siempre, cada vez que hay una situación de estas características, terminan perjudicando a los más débiles, que son los trabajadores, que es la clase trabajadora. Y me parece que en este sentido, puntualmente en Vicentín, consideramos que hay una situación de una lucha ideológica y una lucha clasista de la clase trabajadora, en donde los empresarios y algún sector de la política no les interesa a la clase trabajadora. La desprecia, de hecho, a la clase trabajadora porque el hecho de no poderle solucionar su condición como trabajador es un desprecio directamente hacia la clase trabajadora. Eso es lo que nosotros interpretamos. Y me parece que en ese sentido hay que tener muy en claro la situación para saber a quién estamos defendiendo y de qué lado estamos cuando tomamos posición sobre una situación de estas características. Me parece que no hay que hacer de esta situación como la pueblada que se hizo en Avellaneda el 20 de junio, de agarrarnos con la sociedad de Avellaneda, porque, como bien lo explicaba el primer compañero en su relato, cómo fue la situación, hay mucha gente que desconoce, hay mucha gente que conoce y mira para otro lado, como son los políticos que organizan toda la pueblada, en donde saben muchas más cosas de la que han ocurrido y de la que ha sido cómplice Vicentín, como cómplice de la dictadura, posibilitándole a los militares las instalaciones para que agarren a los compañeros activistas, para que lo detengan y los torturen. Pero esa situación es lógica de que la sociedad salga a defender a estos estafadores, porque conocen una realidad que es la que Vicentín permanentemente ha tratado de hacer, que es una coraza social en donde han colaborado con las distintas instituciones. Bueno, de hecho han colaborado con la gente de la municipalidad, colaboran con la iglesia, tienen su propia escuela. Entonces es muy difícil tratar de salir a pelear contra el que le da de comer. Entonces me parece que esa situación, en ese sentido, nosotros como clase tenemos que mostrar la otra cara de la necesidad y de la preocupación y de la incertidumbre de qué es lo que puede pasar. Y acá hay tres caminos que pueden llegar a suceder. Uno es el dejarle, como hace el juez Lorenzini, la posibilidad de que el zorro cuide las gallinas, ¿no? Como lo que está pasando con Vicentín, ¿no? Aquellos que llevaron prácticamente a la quiebra de Vicentín, le vuelve a dar la posibilidad de que sigan manejando su empresa. La otra es la extranjerización, como se plantea. Parecería de que si la compra un extranjero, como sociedad, no han colonizado tanto la cabeza que parecería de que está todo bien. Y si nos ponemos a indagar un poco de que Vicentín en los 90 tomó la decisión de no invertir en Avellaneda, su ciudad de origen, y donde ellos tienen esa empresa familiar, donde hacen de víctima ante la sociedad. Ellos no invirtieron en los 90 y decidieron invertir en el norte de Santa Fe porque no daba ganancia, porque iba a dar pérdida,
Ustedes imagínense que lo que puede hacer Dreyfus o Glencore, que son empresas que estaban en danza para comprar los activos de Vicentín. ¿Ustedes creen que van a seguir sosteniendo a Vicentín Avellaneda o a Vicentín Ricardone? Es decir, a mí me resulta imposible creer en esa situación. Por eso consideramos nosotros y apoyamos la intervención tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial, porque pueden llegar a tener un poco más de sensibilidad y seguir sosteniendo esa empresa que a los empresarios extranjeros no les interesa. Consideramos de que el Estado, un Estado fuerte, de que realmente quiera estatizar Vicentín, no solamente va a garantizar la continuidad laboral, sino que también puede garantizar el abastecimiento de la materia prima como es el aceite comestible, el control de precios y obviamente, ¿no?, la entrada de divisas para un gobierno de que lo necesita. Hoy necesita una entrada de divisa urgentemente por la situación de la pandemia, por lo que dejó el macrismo, y realmente para poder dominar un mercado que hasta ahora ha sido un mercado que se ha constituido bajo la sombra, donde existe la triangulación, donde existe la compra de cereal en negro, y bueno, me parece que el Estado, un Estado eficiente y un Estado honesto, seguramente va a hacer mejor trabajo que cualquier extranjerización o que estos mismos sinvergüenza que hoy tienen a Vicentín en su mano, ¿no?, que son los propios dueños, ¿no? Algunos quieren estigmatizar la maniobra de Vicentín diciendo de que son los yernos, como si fuese un estereotipo de hacer mal las cosas, y son los mismos que han duplicado o triplicado la fortuna que ha tenido Vicentino, como se ha formado, ¿no? Son los mismos que supuestamente han pedido un préstamo de multimillonario al gobierno y no lo han devuelto y no saben dónde está la plata. Que nosotros pensamos que sí, que lo deben saber, y que bueno, y que le han parecido, como todos estos años, los empresarios han entendido de que la función del Estado es privatizar la deuda y no su empresa, creen de que va a seguir así. Ojalá que esto no suceda, ojalá que el gobierno nacional ponga lo que hay que poner cuando ocurren una situación de estas cosas. Ojalá que como argentinos veamos de que realmente hay un cambio. Ojalá que esto no suceda como siempre pasa y que estos empresarios han entendido de que hagamos las cosas mal, total no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, que el gobierno realmente nacional intervenga en esta empresa para garantizar la fuente de trabajo de nuestros trabajadores como aceiteros y de todos los trabajadores que tiene la empresa Vicentín. Pero aún más, necesitamos que el gobierno intervenga en todas las empresas que están en esta situación y en aquellas que han quedado en el camino, y que los distintos gobiernos, por ineptitud, no han sabido llevar adelante para que no se acumulen cada vez más trabajadores desocupados y más pobres. Así que estamos totalmente de acuerdo. Es una lucha para nosotros como trabajadores, es una lucha ideológica y una lucha clasista, y que no hay que seguir renegando de la gente que sale a apoyar a estafadores. Simplemente hay que darle más difusión a gente como a Carlito, como a Claudio Lozano, que presentan informes permanentemente de lo que es Vicentín, de lo que fue Vicentín y de lo que puede llegar a ser si siguen continuando con la empresa. Y de última, que la sociedad determine si quieren salir a defender estafadores, que salgan a defender estafadores. Pero nosotros, desde nuestro lado, los trabajadores como clase trabajadora también tenemos que salir a defender lo que nosotros creemos conveniente. Y el 9 de julio vamos a demostrar de que realmente estamos vivos como clase trabajadora y que vamos a salir a defender y garantizar la continuidad laboral de los compañeros. Muchas gracias.
Gracias, Daniel. Indudablemente el 9 de julio todos convocamos a participar de ese banderazo en Reconquista, en Avellaneda, en defensa de la soberanía, en defensa de la fuente de trabajo, contra la estafa, porque realmente nosotros pensamos que por ese camino se encuentran dónde fue el destino de esos créditos que otorgó el Fondo Monetario Internacional, que no hay ni un solo peso en Argentina, y no solamente es la empresa Vicentín, es una sospecha, que son los únicos que han fugado esos recursos a partir de estas maniobras de endeudamiento, y donde también van a aparecer el rol de algunos funcionarios de algunos bancos, y creo que este es, como se dice, la punta del iceberg. Bueno, esos son temas que iremos analizando como sociedad en nuestras instituciones. Hay una comisión bicameral en el Congreso de la Nación. Nuestra compañera Marielín Sacnún, senadora de la Nación, es parte de esa comisión que está trabajando sobre este tema y sobre la ley de expropiación de la empresa Vicentín. Te damos la palabra, Marielín. Gracias, Champa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me honra poder formar parte de este panel, de este debate con compañeros que vienen trabajando el tema. La verdad es que cuando yo escuchaba la locución de cada uno de los que me antecedieron en el uso de la palabra, pensaba en esta matriz que atraviesa desde la Forestal a Vicentín, como ustedes han titulado este encuentro, que es justamente la matriz del endeudamiento, ¿no? Esta matriz del permanente endeudamiento, de ese proceso de valorización financiera y de fuga que atraviesa la historia de la Argentina y que atraviesa la historia de Santa Fe por su posición geopolítica. No es casualidad que todas estas cuestiones atraviesen a la historia santafesina, ¿no? Desde el Quebracho y el Tanino, pasando por Vicentín, por Asindar y por otras empresas que han sido paradigmáticas para lo que ha significado el desarrollo político, económico, cultural de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina. Y esto tiene que ver también con este modelo de país agroexportador, que tenemos que plantearlo, ¿no? Cada vez que se ha iniciado un proceso de endeudamiento, de valorización financiera y de fuga de capitales, ha sido para poder garantizar a sangre y fuego en la República Argentina un modelo de expoliación, un modelo agroexportador y un modelo también de producción determinado, que conlleva también el cuestionamiento en cuanto al acceso de la tierra y en cuanto también a cómo producimos en esa tierra y qué producimos en esa tierra, donde también ponemos en jaque no solo la soberanía alimentaria, sino también la soberanía tecnológica de nuestro país. Porque junto con ese modelo agroexportador viene un modelo tecnológico que es el que se nos impone. Entonces, digo, no es casualidad que el macrismo haya destruido un modelo virtuoso en cuanto a la posibilidad de un proyecto, de un proceso de industrialización en nuestro país y de generación de empleo, sino que también, no es casual, la desarticulación que veníamos denunciando del SENASA, del INTA, del INTI, la degradación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la destrucción del aparato científico en nuestro país, porque por supuesto para ese modelo agroexportador, absolutamente dependiente de la tecnología de las multinacionales, no requieren ningún tipo de avance en materia de ciencia y tecnología en el país. ¿Para qué iban a querer un Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Para qué iban a querer que funcionen los controles del SENASA? ¿Para qué iban a querer un INTA que esté permanentemente investigando y produciendo de manera tal de poder garantizar soberanía alimentaria y democratización de la cadena de valor de la República Argentina? Por eso, en realidad, esta vinculación tan directa, este maridaje, el modelo económico y la violación sistemática de los derechos humanos.
porque por supuesto que para poner en marcha ese modelo económico era necesario vencer la resistencia de los militantes y de las militantas populares en nuestro país. Entonces, digo, es cómo vencemos también a este modelo de producción extranjerizante que vulnera fundamentalmente no solamente el derecho a acceder a alimentos sanos, a precios justos y de calidad, sino también a cómo democratizamos esa cadena alimentaria para incorporar al sector cooperativo, para incorporar a las trabajadoras y a los trabajadores, para incorporar a los pequeños y medianos productores, porque lo vengo diciendo en el Senado de la Nación cuando discutimos en la ley de emergencia la posibilidad de incluir la segmentación. No hay un solo campo en la Argentina, que no nos quieran hacer creer que hay un solo sujeto agrario. Hay múltiples sujetos agrarios y nosotros hoy estamos ante una posibilidad histórica que es la de reconstruir un nuevo bloque de poder en la Argentina. Un nuevo bloque de poder que incluya, además de nuestras trabajadoras y trabajadores, al sector cooperativo, a ese sujeto agrario que ha sido expoliado y expulsado permanentemente del campo. Miren, se cumplió un nuevo aniversario de la ley de aparcerías, de la ley de arrendamientos, ¿no? que dictara Perón durante su primer mandato, ¿no? Que permitió el acceso a más de 50.000 pequeños productores a la tierra. Entonces me parece que todo esto, incluso hasta la política poblacional tenemos que rever en la República Argentina. Tenemos que constituir o construir un nuevo modelo poblacional para el arraigo en nuestro país. Dejar de expulsar de las zonas rurales con estos modelos de producción que permanentemente lo que hacen es justamente generar esos grandes bolsones en los conurbanos. Me parece que todo esto nos permite repensarnos como país y constituir un nuevo bloque de poder. La verdad es que junto con la destrucción del INTA, del SENASA, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Salud, ni hablar, vino también un proceso de desregulación y financiarización del agro. Esto también hay que decirlo. Hubo un proceso de desregulación donde también se permitió la importación de soja en la República Argentina. Esa triangulación de la que estaban hablando antes nuestros compañeros es también producto de esa desregulación que se produjo. Permitir que se importara, por ejemplo, el año pasado, Vicentín declara que importó por $180 millones soja desde Paraguay, teniendo 6 empleados y una oficina. Entonces ahí también tenemos, como explicaba muy bien antes Carlos Delfrade, tenemos también un Estado bobo que no controla el piso jurídico y económico y financiero desde donde se tributa al Estado argentino. Yo digo, ¿cómo pensamos que vamos a cumplir con los objetivos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en nuestro país si no constituimos un sistema tributario más justo y si no evitamos con un Estado inteligente la fuga de capitales y no evitamos la evasión fiscal? Estas son cuestiones que nos tenemos que empezar a plantear en la República Argentina. El presidente Alberto Fernández contaba que cuando se reunió con Angela Merkel le preguntó ¿por qué en la República Argentina los ricos no pagan impuestos? Este es un planteo que no se lo hace solo la República Argentina o la región. El mundo se está replanteando porque la evasión fiscal no es solo una cuestión de la República Argentina. En esas guaridas fiscales, donde en Panama Papers, en Paradise Papers, se encontraron miles y miles de millones de dólares de evasión, tienen que ver con cuestiones que ocurren en el mundo y con que los estados están replanteándose ir hacia un sistema tributario más justo y menor opacidad en los mercados. Yo creo que el mercado granario debe ser uno de los mercados más opacos que existen en este momento. Primero porque no es un mercado perfecto, y esto hay que aclararlo, porque muchos plantean esta cuestión del libre mercado como la panacea. Bueno, ya vimos lo que nos pasó con el libre mercado durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, vimos lo que pasó con el modelo económico impuesto por Martínez de Hoz en la República Argentina,
crisis de deuda iniciada en el 76, pero que se produce, fíjense ustedes, transitando incluso una primer parte de los gobiernos democráticos, porque esa crisis de deuda se produce en el 2001. La debacle económica en la República Argentina del 2001 fue fruto de ese proceso de endeudamiento y de desindustrialización que se inauguró en el 76 con Videla y con Martínez de Hoz. Por eso está tan ligada una cuestión con la otra. Yo quería comentarles algunas cuestiones que me parece que son importantes para que las manejemos nosotros y para que también las sepamos divulgar a la sociedad argentina en su conjunto, no solamente a los que piensan como nosotros, porque yo también creo que mucha gente de buena fe se ha manifestado porque tiene profundo raigambre cultural, una empresa que está instalada allí en el norte santafesino y que también genera, por esta particularidad que tenemos en los pueblos del interior de la provincia, vinculaciones hasta afectivas con la población. Entonces, nosotros lo que tenemos que generar es justamente una mayor alianza con esos sectores populares, explicar qué es lo que nos está pasando. Algunas cuestiones que me parece que es importante que las sepamos. En el Discovery, que es este proceso de descubrimiento que se lleva adelante ante la Corte neoyorquina, encabezado por este consorcio de bancos, dentro de los cuales está el Banco Mundial, fíjense, nos tomamos el trabajo de traducir los términos de esa presentación judicial que se hacen. Fíjense lo que dicen. Dice que la situación de Vicentín reúne las características de las principales irregularidades financieras internacionales. No lo dice Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, ni lo dice el Banco Mundial y este consorcio de bancos internacionales. Incluso informan que a través de los estados contables consolidados al 31 de julio del 2019, a los acreedores financieros, lo que Vicentín le mostraba a los acreedores financieros era que tenía una situación de solidez económica y financiera. Fíjense ustedes, estamos hablando de julio del 2019. En el mes de noviembre, Vicentín toma con el Banco de la Nación Argentina 26 créditos, en contraposición con todas las normativas del Banco de la Nación Argentina porque se hallaba en situación 4 frente a sus acreedores. Ese mismo mes vende por 122 millones de dólares la porción accionaria que tenía en Renova. ¿Y a quién se la vende? A Glencore. A Glencore, una empresa que ya tenía parte de ese paquete accionario, una empresa que también fue citada, esto también hay que decirlo, en su momento por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y también por el gobierno británico con altas sospechas de lavado de activos. Esa es la extranjerización a la que nos querían llevar. Y yo creo que indefectiblemente hubiera ocurrido si el presidente de la Nación Argentina no anuncia a través de este decreto de necesidad y urgencia la intervención como lo hizo oportunamente, que ahora voy a volver a ese tema. Pero fíjense ustedes que a su vez quiero contarles, ¿no?, que los instrumentos suscriptos con el consorcio de bancos internacionales por Vicentín le impedían realizar negociaciones por más de 5 millones de dólares. ¿Ustedes sabían eso? Vicentín vende parte de su empresa de Renova a Glencore en contraposición de los propios convenios que tenía con este consorcio de bancos internacionales que solo le permitía realizar negocios por menos de 5 millones de dólares. Y esto lo incluyen dentro de la presentación de Discovery que hace este consorcio de bancos internacionales frente a la Corte neoyorquina. Y hablan de una transacción ilícita respecto de esta venta de Renova a Glencore. Bueno, tendrán sus intereses, obviamente nosotros no vamos a defender los intereses del Banco Mundial ni de este sector financiero, pero digo, lo están diciendo ellos. Entonces no es un capricho nuestro el querer llevar adelante una comisión bicameral investigadora que, coincido con el compañero del Frade, debe continuar la tarea que ya viene llevando adelante
la comisión investigadora en la provincia de Santa Fe, porque en esto cuando él lo decía, yo me acordaba de Rodolfo Walsh diciendo que nosotros empezamos y terminamos las luchas como si empezaran y terminaran en cada momento, y eso nos impide realizar una tarea en defensa de los sectores populares, de los sectores nacionales. Así que por supuesto que hay un compromiso de trabajar articuladamente con la comisión investigadora de la provincia de Santa Fe, que ha arribado a importantes conclusiones y que creo que para nosotros puede ser absolutamente significativo también desde el punto de vista de la bicameral que queremos conformar. Lo que se pregunta a la banca internacional que está iniciando este proceso de Discovery es ¿dónde están los 1.000 millones de dólares que faltan? Esto es lo que se están preguntando. ¿Dónde están los 1.000 millones de dólares que faltan? Entonces, que no nos vengan a hacer que se trata de una empresa familiar hecha, seguramente ha sido en algún momento una empresa, digamos, más familiar, porque estuvo justamente constituida por una misma familia, que fue la que la llevó adelante, pero no tienen ninguna identidad con la pyme que nosotros conocemos, con la pyme que todos los días trabaja y se rompe el alma para poder pagar los sueldos, para poder pagar los aguinaldos, y que estuvo 4 años lidiando con políticas económicas de absoluta destrucción. Después, decirles algunas conclusiones de la CIGEM. Ustedes saben que a raíz del decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación, la CIGEM llevó adelante en la Sindicatura General de la Nación una auditoría de corte como consecuencia de la intervención por ese decreto de necesidad de urgencia. Miren, algunas conclusiones son para alquilar balcones, desde el principio al fin, pero les digo algunas. Se encontraron chequeras firmadas en blanco, se encontró una falta de información y documentación absoluta relacionada a la integración del holding, es decir, hay una mezcla en la que no se sabe cuántas son las empresas que están dentro de Vicentín Saic y cuántas no están dentro de Vicentín Saic y están dentro de lo que es Family Group, que es la empresa que controla a Vicentín Saic, con lo cual es muy posible que se estén generando incluso deudas interempresa, intergrupo, para burlar las acreencias que están dentro del concurso. Por eso es inentendible lo que hace el juez Lorenzini. Es inentendible que siga sosteniendo, violando una ley, porque, a ver, los decretos de necesidad y urgencia en la República Argentina son leyes válidas hasta tanto son rechazadas por el Parlamento de la Nación. Así que, en franca violación de una ley vigente como un decreto de necesidad de urgencia, mantienen el directorio a quienes están siendo sospechados de triangulaciones a través de estas acciones que se han iniciado en Paraguay, de haber estafado y defraudado al Banco de la Nación Argentina, que se ha constituido como querellante en la causa que tramita en la República Argentina, y por supuesto de haber estafado a los miles de acreedores. Estamos hablando de pequeños y medianos productores, estamos hablando del sector cooperativo, hablando de copiadores. Entonces, claro que el Estado tiene un interés superlativo, en primer lugar, en garantizar los puestos de trabajo, que es lo primero que mencionó el presidente de la Nación Argentina cuando hizo el anuncio del decreto de necesidad de urgencia. La defensa de los 7.000 puestos de trabajo directos, de los más de 21.000 trabajos indirectos y contratistas que dependen de la empresa, pero también garantizar la continuidad de la empresa, porque es importantísimo que la República Argentina y que la provincia de Santa Fe puedan tener y puedan llevar adelante esta empresa que le va a permitir al Estado argentino también conocer de adentro el mercado granario. No puede ser que se lleven el producto de la Argentina de los puertos a simple declaración jurada, midiendo a ver hasta dónde el barco se hunde y hasta dónde no. Nosotros tenemos que empezar a tener un Estado que de verdad sepa qué es lo que se están llevando de la Argentina y cuál es la base tributaria respecto de la cual tienen que pagar no solamente ganancias, sino también, en este caso, los derechos de exportaciones y el resto de impuestos que es necesario recaudar para poder garantizar que el Estado argentino cumpla con sus funciones. Miren, yo quiero decirles que la justicia federal debe ser fortalecida en la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos trabajando desde la Comisión Bicameral de Aplicación
del nuevo Código Procesal Penal, lo que nos pasa en la provincia de Santa Fe con respecto a la crisis de seguridad que tenemos, no de ahora, que venimos arrastrando, no es una casualidad. Los delitos vinculados, estamos hablando de delitos económicos, porque miren, se habla siempre del narcotráfico como si fuera una entelequia. Bueno, hablemos de los delitos económicos que suceden y que se perpetran en la provincia de Santa Fe. Delitos económicos que generan que nuestros jóvenes, que nuestras pibas, que nuestros pibes no tengan oportunidades en nuestra provincia y que en muchos casos la única salida sea convertirse en soldaditos, vendiendo droga en los barrios de nuestra provincia. Entonces estas cosas también las tenemos que poner para discutir la justicia provincial y la justicia federal en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la responsabilidad política? Estoy hablando no de política partidaria, estoy hablando de políticas de Estado que tienen los jueces y que tiene la estructura judicial en la provincia de Santa Fe, porque de alguna manera también se protege la comisión de este tipo de delitos. Por eso nosotros queremos fortalecer la justicia federal en nuestra provincia y queremos la aplicación del Código Procesal Penal Federal en la provincia de Santa Fe, que felizmente hemos logrado incorporar dentro del cronograma que se va a aplicar tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Mendoza a partir de este año. Y que celebro que formemos parte de legisladores santafesinos de esa comisión bicameral a nivel nacional. Miren, propusimos un proyecto de ley, autoría del senador Parrilli, a quien nosotros también le hemos en su momento acompañado con nuestra firma, para esta constitución de una comisión bicameral. Obtuvimos media sanción. Obtuvimos esa media sanción con la oposición abierta del interbloque de Cambiemos, que durante 6 horas de sesión nos inundaron de argumentos para decir que no le correspondía al Congreso llevar adelante una investigación respecto de este tema. La vinculación con haber sido una de las principales empresas, una de las principales aportantes de la campaña de Mauricio Macri y uno de sus socios o de sus CEOs, posible candidato a gobernador en la provincia de Santa Fe, no es pura coincidencia. Estamos esperando que la Cámara de Diputados de la Nación dé también media sanción a este proyecto de ley y esperamos que a través de una tarea conjunta que podamos llevar desde el Parlamento de la Nación, desnudemos todas estas cuestiones, que no por casualidad están vinculadas con el comercio exterior, que no por casualidad están vinculadas con los delitos económicos y con la situación de debilidad que tiene la República Argentina en cuanto a la liquidación de divisas que siempre queda en manos de algunos especuladores que nos terminan generando corridas bancarias y desestabilización económica. Creo que tenemos un mandato histórico, vamos a trabajar para que también la Cámara de Diputados otorgue media sanción a este proyecto de ley y para que la comisión investigadora pueda desnudar parte de esta estafa que es histórica, pero que yo confío que va a ser el inicio de la construcción de la Constitución de un gran frente nacional que por primera vez logremos al fin poner la defensa de los intereses nacionales y que la pospandemia nos encuentre reunidos en una mesa todos los hombres y mujeres de buena voluntad que queremos una patria donde quepamos todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilyn. Quiero comentarles a todos los participantes que ya hemos superado los 3.800 visitas al Facebook observando esta videoconferencia. Y agradecemos, por supuesto, a todos los que están siguiendo la transmisión. Quiero comentarle un mensaje de uno de los visitantes de la página. Dice que está, primero saludando y agradeciendo esta conferencia que estamos brindando, y dice, ¿por qué no se transmite esto que es tan necesario por la televisión pública? Realmente estos son debates que debieran estar en ámbitos de comunicación público para poder llegar a todos los argentinos a este gran debate, que es un modelo de país distinto, que es lo que estamos proponiendo, que es lo que plantea la senadora Marilyn Sannum, y que es lo que han expresado hasta ahora todos
los compañeros que han participado. Y por supuesto, destacar y rescatar algo tan importante que siempre que tenemos la influencia de un gobierno neoliberal, aparece como pecaminoso, la política. La política es esto, es unir, es articular, es encontrarnos. La política sirve para esto, para tener un proyecto de país, un proyecto soberano, un proyecto distinto y alternativo al que nos propone el neoliberalismo. Para cerrar este primer bloque, después les recuerdo, tenemos un segundo intercambio de 2 minutos cada uno de los panelistas. Y para cerrar este primer bloque, le damos la palabra a José Luis Libolti, coordinador nacional del Movimiento Campesino Liberación y secretario político del Partido Comunista de la provincia de Santa Fe. Adelante, José Luis. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, los que me precedieron en el uso de la palabra son todos compañeros de un gran volumen político, de un gran peso específico y de una vasta trayectoria militante. Creo que en nuestro caso también. Y primero una pequeña reflexión de felicitarnos por habernos convocado, agradecer que todos hayamos podido empezar nuestra participación en tiempo y en horario. Yo no voy a abundar mucho sobre la argumentación de por qué Vicentín tiene que ser expropiada. Nosotros, el 20 de enero de este año, cuando nos enteramos que su principal acreedor era el Banco Nación, produjimos un primer tuit que decía que se estatice Vicentín, decíamos en ese momento, ¿no? Y empezamos un camino de militancia en distintos espacios. El primero que fuimos a convocar o a llevarle la inquietud fue a los compañeros que hoy están gestionando en el Ministerio de Agricultura, específicamente la Secretaría de Agricultura Familiar, en el seno del espacio del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular. Con un conjunto de aliados empezamos a comentar la idea esta de empujar la idea fuerte de una lucha por la expropiación de Vicentín. En todos los lugares donde presentamos la idea y la iniciativa, bueno, de más está decir que eso corrió como reguero, ese Twitter después lo tomaron compañeros de distintos espacios a nivel nacional y empezó a constituirse una suerte de clima en pos de esto, ¿no? Después se pasó por una etapa de inactividad, de ocultamiento de esta cuestión, como que salió de la tapa de los diarios. Y finalmente, bueno, después del anuncio inesperado, sorpresivo gratamente del presidente de los argentinos en función de la decisión del DNU de la intervención de la empresa y su posterior envío de un proyecto de expropiación. Yo creo que, bueno, la fundamentación, los compañeros que me precedieron la palabra abundaron, hay mucho más para decir. Yo sé que Carlitos Frade tiene muchas más argumentaciones, que en la bicameral que acaba de expresar que se constituyó, que venimos siguiendo de cerca, la compañera Marilyn, y la bicameral también en la provincia, más toda la argumentación que se va encontrando día a día, más el trabajo del informe de Claudio Sano del Banco Nación, etcétera, etcétera, dan vastísimos argumentos, sobrados yo diría, sobrados argumentos para la necesidad imperiosa, imprescindible de la expropiación de Vicentín. Ahora bien, alguna reflexión sobre la reacción de la derecha y cuestiones que se vapulearon después del anuncio del 8 de junio. La primera cuestión, la derecha salió a bajar el precio y a cuestionar que qué tenía que ver la soberanía alimentaria con la expropiación de Vicentín. Y obviamente el problema de la defensa de la propiedad privada. Nosotros reflexionamos sobre eso diciendo,
nos parece que está en debate dos cuestiones fundamentales, que son las cuales, por las cuales la derecha salta y reacciona de esa manera. La primera, el cuestionamiento de la soberanía alimentaria, es porque justamente, y recién Marilyn lo señalaba cuando hablaba del modelo productivo, lo que cuestiona la soberanía alimentaria, o para alcanzar la soberanía alimentaria lo que hay que alcanzar es un cambio de modelo productivo. Entonces, obviamente, los popes y concentradores y dueños hegemónicos y monopolistas, nacionales y extranjeros, del modelo hegemónico sojero, no quieren el cambio de modelo productivo. No quieren soberanía alimentaria, que es sinónimo de soberanía política, es sinónimo de seguridad alimentaria desde el punto de vista de que en la etapa de pandemia y pospandemia vamos a tener que luchar por las dos cuestiones. Por la seguridad alimentaria, esto es garantizar el plato de comida para todos los argentinos y sobre todo los sectores más desposeídos, y al mismo tiempo que el pueblo tenga el derecho a elegir la producción agroecológica y para una alimentación sana, segura y soberana. Digo esto para fundamento, podemos un tanto, hemos luchado y seguimos haciéndolo profundamente. Creemos que es necesario, el mundo va hacia lugares de consumo de otra índole, necesariamente, no se puede seguir consumiendo agrotóxicos por vía bucal y recibiéndolos por vía aérea, por lo tanto, eso es lo que apela a la soberanía alimentaria. Y sí, la empresa Vicentín, contra todo lo que se dijo, podría jugar un gran papel si estuviera en manos del Estado y se transformara en una empresa pública como nosotros proponemos y soñamos que se transforme. Porque de una manera progresiva y gradual, la principal actividad de Vicentín, aparte de tener dos grandes empresas que tienen que ver con la alimentación cárnica, como son el frigorífico Friar y Tuto Porquis, que para información de todos es una comercializadora de carne porcina, muy importante, también de Vicentín, y las aceites. La principal actividad es la producción de aceites. Bien, ¿qué significa para la soberanía alimentaria producir aceites sanos, seguras y soberanas? Producir aceite de girasol y de maíz no transgénicos. Y las plantas de Vicentín estarían rápidamente convertibles fácilmente en la producción de aceites de este tipo. Para la Argentina, primero, y para el mundo después. En un país en donde estamos en plenas condiciones de iniciar ese tipo de transformaciones. Por eso el agronegocio cuestiona profundamente el tema de la soberanía alimentaria. Y lo otro, el cascabel al gato, como quien dice, desde el punto de vista de que se trata de una expropiación, justamente, de cambio de mano de un medio de producción. Entonces, está clarito que es lo que más les duele y es lo que, perdón, me tengo que levantar a cortar el teléfono fijo que está sonando. Bueno, discúlpenme. No, decía, son los dos conceptos fundamentales que más le duele al sistema. Y nosotros pensamos también que vamos a entrar en un periodo, en una etapa post pandemia de gran disputa. De la gran disputa en cómo salir de esta situación. O se sale por el lado de una fuerte reconversión del sistema capitalista con una nueva propuesta de novedosas formas de producción. Por ejemplo, ahora aparece la idea de Bill Gates de venir a la Argentina a producir alimentos ultraprocesados, ultraprácticos y ultralivianos. Nosotros desde la agricultura familiar, desde los movimientos campesinos decimos no estamos de acuerdo. Tenemos un país en condiciones y
si tomáramos la decisión política de un Estado interviniente con mucha más firmeza y más profundidad, que para eso estamos dispuestos a empujar, a ayudar y a acompañar, estamos en plenas condiciones de reconvertirnos en un gran país, en serio productor de alimentos, no porque no sea verdad que no producimos 400 millones de toneladas de alimentos, es cierto que las producimos, pero producimos sobre la base de paquetes tecnológicos concentrados y desarrollados por las multinacionales, y además producimos fundamentalmente commodities que no tienen el destino de cubrir las necesidades básicas de nuestro pueblo. Y estamos en un país en condiciones no solo de cubrir las necesidades básicas, sino también de tener enormes saldos exportables de alimentación sana, segura y soberana. Digo, esto es nuestra visión. Y por todas estas razones, más todas las que se volcaron en este conversatorio, y las que seguiremos fundamentando, y todas las que tendremos que seguir argumentando, es necesario e imprescindible expropiar Vicentín. Es necesario también para no recuperar la memoria, decir, esto tomo lo de José. También señalar que los que estamos acá no, el otro día charlando con José por teléfono, no venimos de un repollo, decía él, porque, bueno, él estuvo detenido con uno de los compañeros obreros de Vicentín. A mí me tocó estar detenido con el papá de Daniel. Así que nada es casual. Carlito tiene su historia militante de toda la vida. Marilyn también. Así que acá no hay ningún improvisado en esta mesa de hoy. Y yo ahí quería entrar un poco en... Me había tomado un apuntecito acá de decir quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Algo dijo Champa, estamos representando, por supuesto que hay muchos más, ¿no? Somos una parte de una representación que tiene que soñar con que el Consejo, que el directorio de Vicentín, sea un directorio de una empresa pública integrado por referentes de todos nuestros espacios. Y cuando digo todos nuestros espacios, hablo de los productores, con toda esa gama que también Marilyn decía, de la diversidad del campo argentino, de la complejidad y la diversidad del campo argentino, de pequeños y medianos productores. Nosotros soñamos en una etapa de reconversión en ese cambio de modelo productivo que es posible. Hay que decirlo, por primera vez vamos a tener una dirección nacional en nuestro país, en el Ministerio de Agricultura, de fomento y desarrollo de la agroecología, en cabeza de Eduardo Serrat. Digo, bueno, hay una cantidad de perspectivas a desarrollar desde el punto de vista del desarrollo, la distribución de la riqueza, el acceso y la distribución de la tierra, su uso y tenencia, que también decía Carlito, que hay detrás de Vicentín, cuando entre las tres patas que él describe está el tema de la tierra. Sí está el tema de la tierra, sí que está. Todas estas cuestiones confluyen en un solo concepto que tiene que ser un objetivo que yo llamo revolucionario, compañeros, en la Argentina. Si nosotros logramos expropiar Vicentín, si nosotros logramos que se convierta en una empresa pública, vamos a haber dado un gran paso adelante. Vamos a haber dado el primer paso que vinimos soñando durante mucho tiempo y luchando, que es el paso de la intervención estatal en el comercio de agroalimentos, ya no de granos solamente, porque Vicentín es una empresa muy diversificada, muy completa, muy importante, muy grande en la producción de agroalimentos, no solamente granos, agroalimentos. Y eso es soberanía alimentaria y política. Eso es independencia, eso es autonomía. Otros compañeros de espacios de lucha militante agrario también refieren qué papel podría jugar Vicentín como empresa espejo. Podría estar jugando un gran papel en donde no se podrían mentir más, o por lo menos las otras 8 o 9 empresas exportadoras no podrían más, como decía Marilyn, declarar por declaración jurada
que el barco lleva tantas toneladas de acuerdo a cuánto se hundió en el agua. Una cosa irracional, que vendamos alimentos por tonelada sin pesar. Una cosa irracional. Digo, bueno, podemos seguir abundando desde todos los ángulos. También se decía en la conversación acá que reúne todas las condiciones de las irregularidades y de la delincuencia y de los vaciamientos y todos los aspectos a vivir por haber. Ahora que este ingrediente nuevo que Carlitos sabe tan de cerca, que es el tema del puerto de Reconquista, qué pasaba ahí. Digo, no le falta ningún elemento a los dueños de Vicentín para que la justicia haga justicia, los detenga y la empresa pase a manos de una empresa pública con control social. No falta ningún elemento. Falta una cosa fundamental: enfrentar a la derecha con decisión, constituir un espacio amplio, profundo, serio, diverso, plural, firme, en pos de lograr la expropiación y permanente. Nosotros evaluamos que esta es una lucha larga, quizá José también decía, empezamos algunos juicios hace 10 años, esta es una lucha larga. Nosotros por ahí con un amigo, un compañero, decíamos, es una pelea 15 rounds, perdimos el primero, estamos en el segundo, estamos trompada va y trompada viene, algunas son más las que vienen que las que van, pero bueno, acá estamos, preparándonos para un 9 de julio intenso, para poder manifestarnos, y volviendo al tema del tema de quién somos, una tarea más entre todos nosotros, porque también la movilización del banderazo del 20 de junio tuvo un porqué, y que, como en las mejores épocas coloniales, el desarrollo económico monopolista, hegemónico, en los lugares, sobre todo en los pueblos del interior, y en el norte nuestro, que es un norte chaqueño, como decía José, ha creado una cultura, que es la cultura del colonialismo. Eso que pasó es parte de una cultura de representación de la cultura colonial. Otra tarea nuestra, la reafirmación, la batalla de ideas y la creación de una contracultura. Nosotros tenemos el desafío de demostrar que hay mucha gente que es castigada por las acciones de Vicentín y que no tiene por qué defenderlos. Como nos tocó demostrar, que después el tiempo nos dio la razón, cuando la Federación Agraria, abandonando sus principios, se pone y le presta la carne a la parrilla, pone la carne al asador, quise decir, poniendo su militancia al servicio del interés de la sociedad rural, a nosotros nos expulsaron de la Federación Agraria en el 2008 por posicionarnos de esta manera. Y la vida nos dio la razón. Hoy hay una Federación Agraria partida, pertenecemos a un grupo en rebeldía por su recuperación, y gran parte de esos sectores que salieron a la ruta hoy no saldrían, y están en otro tipo de objetivo, en otro tipo de lucha. Pasaron 10 años, 11, ¿no? 12, mejor dicho. Pero eso fue así, fueron 12 años de lucha para demostrar que la Federación Agraria había hecho ese error histórico en manos del que hoy habla que está bien lo de Vicentín. Bueno, yo no, me voy a guardar la opinión sobre algunos personajes, más allá de todo. Bueno, dicho esto, compañeros, no sé si estoy bien con el tiempo o no, vuelvo a referenciar la alta valoración de la representatividad que hay en esta mesa. Creo que tenemos la pata provincial y nacional de un conjunto de diputados, porque yo pongo en cabeza de Carlitos y estamos volcados a la tarea de tratar de coordinar que todos los espacios que se han pronunciado en estos últimos tiempos en función de empujar, sostener la intervención e ir por la expropiación, por un proyecto nacional aprobado por ambas cámaras, los espacios que se han pronunciado son numerosísimos, la cantidad de compañeros que han firmado los comunicados y las solicitadas son numerosísimos. Estamos un poco descoordinados, creo que tenemos que coordinar más y nosotros estamos abocados plenamente a esa tarea. Soñamos con que se constituya un espacio
amplio, grande y profundo, lo suficientemente importante como para poder bancar los trapos, como se dice popularmente, y lograr estos objetivos. Así que los que estamos en esta mesa, yo los invito a que compartamos esta responsabilidad. Y por supuesto, festejar que hayamos podido reunirnos hoy intercambiando estas opiniones. Gracias, José Luis. Bueno, un panel realmente con mucho aporte necesario y con la representación, como todos estamos observando, también necesaria para llevar adelante esta lucha, que es una lucha intensa y donde también están tratando de generar confusiones, tienen poder. Los medios hegemónicos están respondiendo al sector concentrado del poder, y por eso esto nos hacía pensar en este título, ¿no? De la forestal a Vicentín. Fíjense el tema de la forestal. La forestal dominaba todo, tenía su propio puerto, igual que Vicentín. Tenía línea ferroviaria propia, al igual que Vicentín, hacia los puertos. También tenía y manejaba todo el comercio y todo lo que hacía a la vida de esos pueblos. Yo no tengo, o en todo caso tengo sospecha de que en esa región los jueces, los comisarios, los clubes, las proveedurías, las cooperativas agrícolas tienen una fuerte presencia y tiene mucha incidencia la empresa Vicentín en este tiempo, como la tuvo en aquellos años también la forestal. Del tema de puertos, de los puertos de Rosario, del Gran Rosario, ustedes me corregirán si la cifra no es correcta, pero tengo una información que en el año 2019 se facturaron 25.600 millones de dólares de la facturación presentada. Uno supone que debe haber mucho más. O sea que hay una parte de riqueza importante de los negocios que salen por ahí, y lo que estamos hablando con la intervención y expropiación de Vicentín es además también distribución de las riquezas, algo que quienes están acostumbrados a acumularla de esta manera van a dar una pelea bastante dura, como lo están haciendo a través de la justicia, como lo están haciendo a través de los medios, como están haciendo también a partir de algunas tenues movilizaciones. Vamos ahora a estos 2 últimos minutos de cada uno para cerrar este rico panel muy importante con grandes aportes que ayudan a entender esta situación que estamos viviendo los argentinos. Comenzamos con José Schulman. José, la palabra es tuya. Creo que lo que pasó en el día de hoy debería ser motivo suficiente para que el gobierno nacional, de una vez por todas, encabece una acción enérgica para intervenir y expropiar Vicentín. ¿Qué pasó hoy? La derecha real en la Argentina salió de una manera cruel, de la manera con que actúa siempre, a transformar un homicidio que es un delito, un caso delincuencial, en una enorme acusación contra la vicepresidenta, contra la compañera Cristina. ¿Qué tiene que ver esto con Vicentín? Tiene que ver con que toda ilusión en lograr un consenso con la supuesta derecha civilizada y democrática en Argentina no solo es ingenua, sino que lo único que hace es alimentar fuerzas para la derecha. Llevamos muchos meses esperando que se decida cuál va a ser el rumbo de la Argentina. Si vamos a empezar a cobrar impuestos a las grandes ganancias para limitar la ganancia monopolista súper extraordinaria que tienen en la Argentina, o por el contrario, el gobierno se irá viendo envuelto por la maniobra de un poder judicial al que todos denunciamos como subordinado al macrismo, como reconvertido por el macrismo. Se intentó avanzar en la expropiación de Vicentín y apareció un juez Reconquista.
Se empezó a investigar a los espías de Macri y la Cámara de La Plata volteó al juez. Pensar que la justicia va a resolver lo justo de nuestro reclamo, me parece a mí que es no entender el proceso histórico que hemos vivido en la Argentina. El macrismo fundamentalmente construyó su poder sobre un poder judicial al cual colonizó, con un aparato de espionaje que organizó en el conjunto del país y representando a un poder económico perverso que no tiene límites y que Vicentín es una de sus caras. Realmente creo que la situación en la Argentina no es discutir qué va a pasar en la post-pandemia, porque las perspectivas de la Argentina se definen en estas horas. Si Vicentín consigue superar este tramo y queda en manos de los capitales especuladores, mafiosos, que han gobernado hasta ahora la zona y que, como se explicó acá, tienen relaciones internacionales, la suerte de la Argentina va a ser muy difícil. La situación en el mundo es una catástrofe humanitaria, la situación en la Argentina es dificilísima, y si se pretende acordar con la derecha civilizada cómo salir de esta situación, si se piensa que se puede acordar con un sector del directorio de Vicentín cómo salir de esta situación, si se sigue esperando lo imposible, esperar justicia del Poder Judicial Federal, del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, es realmente un error. Yo cerraría esta intervención recordándoles que el primer caso que nosotros asumimos en la provincia de Santa Fe y que logramos un juicio histórico en el año 2009, fue contra un juez federal que se llama Víctor Hermes Brusa, condenado por 25 años, que había sido propuesto y su candidatura defendida por el señor Reutemann, que expresaba un acuerdo profundo entre la narcopolítica, la mafia del terrorismo de Estado, el segundo cuerpo del ejército. Por lo tanto, la decisión de intervenir y expropiar a Vicentín, cada uno de nosotros está jugando el papel que puede, que le corresponde, honrosamente, dignamente, se defiende a los trabajadores, se defiende desde el Parlamento de la provincia de Santa Fe, la legislatura, desde el Senado. Pero digámoslo claro, esta batalla la tiene que encabezar el presidente de la Nación con todo. Debe instalarse en Reconquista para decir se terminó, debe intervenir la empresa y debe comenzar un tiempo nuevo en la Argentina, porque el tiempo viejo no solo trae la enfermedad y la pandemia, el tiempo viejo perpetúa el poder de una derecha genocida que nos viene matando desde que entró al Gran Chaco a finales del siglo XIX. Muchas gracias, José Schulman. Los 2 minutos de cierre ahora para Carlos del Frade. Muchas gracias, ha sido un gustazo compartir esta mesa, porque además la venimos compartiendo en distintas mesas después de tantos años de pelear por los mismos ideales. Así que lo que más me gustaría simplemente es que democraticemos la mayor cantidad de información que tengamos para que justamente gente de buena fe no sea llevada de las narices a lugares en donde van a corromper sus propios intereses. Así que democratizar la información, y me parece que una vez más esta discusión fundamentalmente nos lleva a los temas estructurales de la Argentina, un país en donde imprescindiblemente tenemos que ser protagonistas para que las cuestiones vitales que están detrás del tema Vicentín, puertos, tierra y sistema bancario esté a favor del pueblo y no en su contra. Muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido realmente un placer con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vos. Y tiene los 2 minutos de cierre el compañero Daniel Jofrá. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen porque tengo un problema técnico que no puedo escucharlo muy bien a ustedes. Simplemente se escucha bien, Daniel. De decirle a la clase trabajadora a la cual yo represento, en particular a la aceitera y de motadores, que tenemos que defender a nuestros trabajadores independientemente del partido político que gobierne,
independientemente de lo que el sistema nos quiera imponer y nos quiera exigir, de que pensemos de una u otra manera. Tenemos que salir a dar batalla en la calle, en los lugares de trabajo, en donde sea, pero siempre defendiendo nuestra clase. Nosotros consideramos de que de esta crisis se sale a través de pleno empleo y de salarios dignos, como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis de la Constitución Nacional. Y bueno, queremos dar esa discusión, queremos darla hacia los sectores que creen que estamos equivocados. Obviamente que nosotros hoy apoyamos esta posición gubernamental, no por una cuestión partidaria, sino por una cuestión ideológica. Estamos convencidos de que el gobierno tiene que intervenir para garantizar la fuente de trabajo. Y bueno, a partir del control del proceso en los lugares de trabajo, seguramente la clase trabajadora vamos a conseguir mejores beneficios, mejores resultados. Obviamente que tenemos muchas cuestiones en contra. Tenemos un sistema en donde no solamente nos oprime, sino que nos gana la batalla cultural permanentemente, haciéndonos creer de que lo malo que le ocurre a este país es por la clase trabajadora o por los dirigentes, y sin embargo nunca decimos nada cuando es una empresa la que estafa al Estado, como en este caso Vicentín. Nos quejamos de los subsidios hacia los trabajadores, de los subsidios a los pobres, de los planes, de los vagos, y nunca nos quejamos de las deudas que nos dejan los privados. Así que para mí sería muy oportuno en este momento de que como clase aprendamos a defender. Así que una vez más agradezco la invitación, ojalá que se haya entendido el mensaje, ojalá que entendamos de una vez por todas de que la clase trabajadora tenemos que defendernos, aprender a defendernos independientemente de los partidos políticos y sin injerencia de las centrales. Y bueno, seguiremos luchando como hasta ahora, con muy pocas herramientas, pero siempre defendiendo a la clase trabajadora y sus derechos. Un abrazo muy grande a todas y a todos. Muchas gracias, Daniel Jofrá. Realmente, en este momento histórico en donde algunos presidentes como Donald Trump, como Bolsonaro, dicen que hay que defender la economía, habría que decirles que la economía es un producto de los pueblos, un producto de la humanidad. No la economía crea los pueblos, es la actividad económica la producen mujeres y hombres en el mundo. Por lo tanto, preservar la vida y preservar a los trabajadores es la garantía de que la economía puede volver a ponerse en marcha. Lo que no tiene retorno es la muerte. Y también dejamos este mensaje que justamente lo que están defendiendo a Vicentín también están contra las medidas que llaman la cuarentena, que son las medidas para preservar la vida de los argentinos. También queremos expresar a favor de las medidas que está tomando el gobierno de la nación en cuanto a cuidar la vida de todos y todas los argentinos y argentinas. Vamos a los 2 minutos de cierre de la senadora Marilyn Sagnún. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que creo que 4 años de gobierno de Mauricio Macri asistimos, sin lugar a dudas, a una arremetida muy, muy fuerte, junto con la implantación o reimplantación de un modelo económico de distribución regresiva del ingreso, de una persecución, de un aparato judicial, mediático,
manchado por agentes orgánicos e inorgánicos de inteligencia, con cómplices parlamentarios que tuvieron como destino final ir contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner, porque entiendo que ellos claramente ven en ella ese dique de contención, porque sin lugar a dudas expresa lo más alto de la conciencia nacional en esta etapa histórica. Nunca se equivocan en eso. Siempre van y apuntan con claridad a quien representa los intereses, la defensa de los intereses de los sectores populares, de los sectores medios, la defensa del interés nacional. Por eso llevaron adelante esa vergonzosa, yo creo que el presidente lo manifestó oportunamente en su discurso inaugural, cuando asumía la más alta magistratura del país, avanzaron con esa deleznable conducta que tiene que ver con esta cuestión de los sótanos de la democracia, ¿no? Porque de alguna manera se han perpetuado hay una deuda de la democracia con respecto a cómo se llevaron adelante estas acciones, ¿no? Que tuvieron en su momento este aparato de inteligencia montado por la dictadura militar, pero que luego se ha mantenido en las cloacas, digamos, de la democracia, y que ahora está aflorando, ¿no? Frente a esto, decir que me parece que los 4 años de gobierno de Mauricio Macri no fueron los 4 años de un partido político, fueron los 4 años de la expresión más cabal de los poderes fácticos y concentrados de la República Argentina. Y es a esos poderes a donde una porción importante de la justicia, tanto, digamos, a nivel nacional como en algunas expresiones provinciales, es ante quienes se arrodillan, ¿no? Me parece que hay que empezar a pensar en todos los niveles del Estado, en una mayor democratización, en una expresión de defensa del interés nacional, y es allí a donde nosotros tenemos que ir. Yo creo que el caso Vicentín nos atraviesa profundamente y nos toca fuertemente, porque es una temática, es una problemática que claramente tiene que ver con la matriz de la concepción del poder económico y del poder político como expresión de ese poder económico en la República Argentina. Así que decirles que más que nunca, desde el Senado de la Nación, vamos a seguir fortaleciendo y defendiendo los intereses de los trabajadores, de las trabajadoras, de los pequeños y medianos productores, de los pequeños y medianos comerciantes, de los empresarios pyme de la República Argentina. Yo creo que tenemos, como les decía antes, una oportunidad histórica, y quiero que desde nuestra banca, desde mi banca que representa a los intereses de esta provincia de Santa Fe, puedan estar defendidos los intereses de la gran mayoría del pueblo santafesino. Gracias. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Gracias, Marilyn. José Luis, 2 minutos de cierre. Bueno, gracias, compañeros. Bueno, yo no me queda más que decir, expresar mi satisfacción, nuestra satisfacción, desde nuestro espacio de militancia, por esta tarea de hoy. Está más que claro que lo que está en el centro de la cuestión, la construcción de unidad, y está más que claro que obviamente vamos a tener que seguir en contacto cada vez más, coordinando, y como decía Carlitos, pasarnos información, estar más al tanto día a día de cómo va el desarrollo de esta lucha, no sin señalar, antes de cerrar o cerrando, que en la batalla por Vicentín se juega la batalla por la continuidad de un rumbo político que nos haga desembocar finalmente
en cambios estructurales de fondo que nuestro pueblo necesita. Esa es la significación más profunda, me parece a mí, de esta lucha por esta expropiación, y que simplemente decir una cosa va a ser en la Argentina haber perdido esta batalla y otra muy distinta haberla ganado. Por lo tanto, yo hago votos una vez más en que sigamos luchando sin bajar los objetivos de la intervención y la expropiación de Vicentín, y bueno, les dejo un abrazo para todos. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Bueno, y queremos agradecer a todos los que han participado y han seguido esta transmisión por Facebook. Son muchísimos, un alcance tremendo. E insisto en esto, que es muy bueno este debate y que también desde los ámbitos públicos de medios de comunicación deberíamos impulsar para proponer esta diversidad que nos enriquece en cuanto a las opiniones por este camino que queremos transitar de distribución de las riquezas, de un modelo productivo distinto, con participación de los trabajadores, de los productores, con la unidad y más unidad, que es algo que expresa también este panel. Esta iniciativa hoy que estamos expresando surgió de una idea desde el Partido Comunista, pero estamos dispuestos a participar en todas las instancias con quienes nos convoquen para realmente hacer este aporte y salir de las propuestas del fanatismo, que contra una medida democrática, soberana del gobierno nacional de intervenir y expropiar, aparezcan los sectores de poder fáctico, como es la justicia, a poner freno, como son los medios de comunicación, a distorsionar el verdadero debate, como lo hacen también la derecha y algunos miembros de gobierno, a tratar de frenar esto que es en beneficio de todos los argentinos por seguir conservando la apropiación concentrada de las riquezas. Quiero decir también que recientemente en la provincia de Santa Fe se aprobó la adhesión a la ley de ART, que es un retroceso para las condiciones de los trabajadores en la provincia de la Argentina. Esa ley de ART es la ley de Mauricio Macri. Es la ley Macri que pretende generar condiciones peores para los trabajadores. Les agradezco nuevamente a todos y este debate sigue, esta lucha sigue. El 9 de julio, todos en Reconquista y Avellaneda con el banderazo. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.